De conformidad con lo establecido por los artículos 16 en su párrafo quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos 146, fracción segunda, inciso B, en relación con el 6, 7, 8, fracción primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C, así como el 120, todos estos del Código Penal vigente en el Estado de México. Esta representación solicita, califique de legal y ratifique la detención decretada por el mismo en contra de esto por su probable participación en el hecho delictuoso tipificado por la legislación como el de resistencia en agravio de la administración pública, siendo precisamente el hecho en base al cual esta representación social decretó la detención. Gracias. Claro, señora, continúo. El hecho, como lo comentaba esto, es que en fecha 31 de marzo de 2019, siendo aproximadamente las 16 horas con 25 minutos, cuando la víctima, la denunciante de nombre, se encontraba en calle Fulton, a la altura del Deportivo, más bien corrijo, en el interior del Deportivo Tlali, en la colonia San Nicolás, municipio de Tlalnepantla de Base, Estado de México, ya que se encontraba realizando un partido de básquetbol contra un equipo llamado Prince, en donde juega como equipo rival y en donde es integrante de la persona que responde al nombre de 24 años de edad. Circunstancias por las cuales la denunciante encontraba su equipo en poder de saque, encontrándose precisamente la denunciante de espaldas a sus demás compañeras, es que se dirige hacia el trayecto que va en dirección al canasta contraria, y es que de espaldas ataca del cabello, cayendo al piso, forcejeando. En dicho forcejeo es que la ahora probable responsable logra sujetar el dedo izquierdo índice de la denunciante, dándole una mordida, perdón, señora, dándole una mordida, circunstancias por las cuales lograra arrancarle una parte de su uña, quedando su hueso expuesto, esto del primer falange, por lo que comienza a sangrar y sus compañeros llamaron inmediatamente a la policía. Circunstancias a las cuales, al arribo de esta, es decir, de los elementos primeros respondientes, esto aproximadamente a las 16 horas con 40 minutos, es que la denunciante hace manifiesto las circunstancias por las cuales se encontraba lesionada, situación por la cual el primero respondiente de nombre intentaba realizar la detención a las 16 horas con 43 minutos, no logrando esta debido a que se opuso a dicha detención, haciendo manifiesto que intenta realizar detención de Janil Cortés, a quien hizo saber sus derechos, pero la misma se opuso a la detención, manoteando y diciendo que no la iba a detener, que le hiciera como quisiera. Circunstancias por las cuales logra realizar la misma, haciendo el manifiesto que dicha actitud constituía el delito de resistencia, continuando a negarse a la misma, circunstancias por las cuales logra realizar la detención por dicho delito a las 16 horas con 45 minutos. Siendo los datos con los que cuenta esta representación social y con los cuales se solicita se califique de legal. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Cuestionando a la defensa, si se tuvo la comunicación con la representada. Sí, señoría, gracias. Gracias. Bien, atendiendo ello, se le da uso a la voz para argumentos propios, por favor. Sí, gracias. La Fiscalía nos vino a contar una historia respecto de una, como escuchamos todos, una riña que sucedió en un juego de básquetbol. Eso fue lo que escuchamos. Y además fue muy claro al decir que había ocurrido dentro de un centro
recreativo o deportivo donde se jugaba básquetbol. Esto como a las 16:25. Una riña que se sucedió entre diversas personas, varias de ellas, y que tuvo lesionados, entre ellos a mi representada, como lo podemos ver, y que además alguien realizó una llamada de auxilio que recibió el policía, pero esta llamada fue 10 minutos después de haber ocurrido el hecho, y además, como lo dice el mismo primer respondiente, tanto en su declaración como en su puesta, realiza la detención 25 minutos después de lo que pudo o no haber sido un hecho relevante para el derecho penal. Me llama la atención que el Ministerio Público venga a tratar de justificar una flagrancia en términos del 146, fracción segunda, inciso B, cuando es muy claro este numeral al decir que para los efectos de la fracción segunda, inciso B, deberá de ser detenido en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Pero además dice que tenga en su poder objetos, producto del delito, o se encuentre con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Lo cual no nos explicó, no nos aclaró y no refirió en ningún momento cuál de estos supuestos del inciso B es el que se dio para suponer y en ese momento determinar por parte de la policía 20 minutos después que mi representada era la responsable de la supuesta lesión que se le había inferido a la supuesta víctima, que además también la Fiscalía dijo y hizo mucho énfasis en decir que le había arrancado una parte del dedo, lo cual en el dictamen médico que se le realizó a la supuesta víctima no refiere en ninguna parte que eso hubiera ocurrido, su señoría. No refiere que así haya sido, que hubiera perdido, hubiera sido imputado o arrancado alguna parte de ese dedo al que refiere la Fiscalía. Por lo tanto, sigo sin entender cuál de los supuestos que refiere el inciso B fue el que encontró la policía para 20 minutos después decirle a mi representada que iba a ser detenida. Obviamente cualquier ciudadano, cualquier gobernado al que le quieren detener sin justificación y sin tener el motivo del hecho, pues se va a resistir a una detención ilegal, a simple vista, ilegal, porque no sabemos si es una detención, un abuso de autoridad, un secuestro o un levantón. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a pedir bajo su control de derechos humanos y fundamentales, su señoría, es que no se califique de legal dicha detención que a simple vista deflagra la ilegalidad, ya que no cumple con el supuesto del artículo 16 constitucional en primera y del artículo 146, tal como lo vino a tratar de justificar la Fiscalía. Hizo referencia al delito de resistencia. No veo cómo se dio el delito de resistencia. Todavía no entiendo cuál fue la conducta que mi representada realizó para consumar dicho supuesto típico. Por lo tanto, nuevamente insisto, el supuesto en el que pretende fundar la flagrancia por la que está aquí detenida mi representada no se consuma y además, lo digo claramente, se detuvo de manera ilegal a mi representada sin justificación alguna, porque no dice qué fue lo que le encontraron y qué fue lo que refuerza que ella hubiera ocasionado dicha lesión, que además, quiero recalcar, jamás dice en el dictamen que hubiera ocurrido lo que la Fiscalía le comunicó, su señoría. No dice que le arrancó ninguna parte del dedo
Y si no, por favor, que vuelva a leer el dictamen y que nos diga dónde dice que fue arrancada una parte del dedo, su señoría. Es cuanto. Sí, perdón, su señoría, un punto más. Es cierto, era un juego de fútbol, de básquetbol, donde estaba dentro de un lugar deportivo. Habían 2 equipos, por lo menos de 11 personas cada quien, y me resulta suspicaz que no exista un solo testigo más que refiera que mi representada es quien ocasionó la lesión a la supuesta víctima. Y no dice además quién hizo el señalamiento respecto del apartado B, cómo pudieron haberse dado las cosas y qué fue lo que le encontraron a ella para suponer que ella fue. Tampoco hay un solo testigo que refiera respecto de esa supuesta resistencia a la que solamente lo dice el elemento captor. Es cuanto. ¿Está de acuerdo con su defensa en los argumentos? Sí. Me se cierra el debate. Ahora ese requerimiento al Ministerio Público. Me reitera usted, Ministerio Público, que a las 22 horas del 31 de marzo del año 2019 realiza un acuerdo de detención. Es correcto, su señoría, 22 horas de fecha 31 de marzo de 2019. Gracias. Este acuerdo de detención con respecto a qué y qué parámetros guarda en los hechos que me ha expuesto. Hace referencia, y así queda escrito, señoría, la detención real, formal y material del delito de resistencia en agravio de la Administración Pública de conformidad con los diversos 120, 6, 7, 8 fracciones primera y tercera y 11 fracción primera, inciso C. Gracias. Dentro de ese mismo acuerdo correspondiente, ¿existe algún pronunciamiento en términos del artículo 140 del Código Nacional? No hay alguna manifestación respecto del delito de resistencia, más sin en cambio hay un acuerdo de no retención o detención, esto por el delito de lesiones, señoría, dado que la clasificación... Perdón, la precisión fue clara en realizar, de acuerdo al artículo 140 del Código Nacional de Procesos Penales, donde se advierte la disposición de la libertad del imputado cuando no se trate de hechos delictuosos que ameriten prisión preventiva oficiosa. No hay manifestación expresa. Gracias. Todo el requerimiento, procedemos a emitir la resolución correspondiente en términos de ley. Se intitula un auto de control de detención, incluso las lesiones reiteradas, no obstante, en este caso, el delito de resistencia que ha sido puesto a consideración, pero más aún que es de manera directa, realiza esta manifestación propia. Se advierte en este caso que el hecho delictuoso que se ha puesto a consideración es de resistencia y el cual se ha traído a consideración en cuanto a la hipótesis de flagrancia. En este caso, habrá de encontrarse advertido que dentro de los mismos datos de prueba sí existen indicios, en este caso, armónicos suficientes para justificar que se cometió esa conducta de resistencia. Esto respecto a la determinación propia dispuesta después de un hecho delictuoso de lesiones que han sido constatados. Sin embargo, también estos mismos datos nos dan a nosotros luz, incluyendo las actuaciones que hay en investigación y los requerimientos realizados, para que en este caso pues no tengamos por calificada de legal la detención realizada por el Ministerio Público. Esto es a razón de los siguientes argumentos. En primer apartado, como se ha advertido y ha escuchado usted, efectivamente se pone a consideración un hecho, porque al momento de llegar el elemento remitente, efectivamente pretende realizar su encargo con señalamiento y disposición sobre un hecho delictuoso distinto de lesiones sobre el cual se duele la misma denunciante, en este caso, que corresponde a la identidad precisamente de... La autoridad toma partida para llevar a cabo su actividad correspondiente. No se le permite en este apartado, advirtiendo que efectivamente no se permitía que se llevara a cabo su aseguramiento y efectivamente al por mayor se establece esa misma conducta per se, es decir, no tomar partida para que a través de los actos físicos no se permita a la autoridad llevar a cabo su función. Sin embargo, esta no calificativa de legal y que en este caso favorece el argumento de su defensa y a usted en este caso lo es, porque no obstante que la autoridad jurisdiccional, como en este caso nosotros tengamos la obligación de solventar a consideración propia las disposiciones que el Ministerio Público nos contrae jurídicamente, es decir, aun cuando haya alguna determinación distinta sobre el hecho acontecido, efectivamente es claro señalar una hipótesis distinta,
porque si se supone que el elemento remitente al momento de estar realizando la conducta para poner a disposición por hecho delictuoso distinto, actualiza que en ese mismo momento se lleva a cabo la conducta que se ha hecho alusión y luego entonces surja una flagrancia que se ha hecho alusión. Por lo tanto, en este caso se advierte de manera incorrecta la hipótesis que el Ministerio Público nos trae en consideración y que el hecho de poder suplantar ese apartado corresponde a la invasión de los derechos que establece y la obligación que permea el artículo 21 de la Carta Magna, es decir, el Ministerio Público debe de advertir esa capacidad técnica para determinar legalmente cuáles son los apartados que desde un inicio deben emerger para que, en este caso, a las partes y a usted se le dote de seguridad jurídica. Con ello corrompe, en primer apartado del Ministerio Público, un principio de plenitud de hermética y de taxatividad que lo obliga a establecer al por mayor al inicio del asunto cuáles son las partidas legales que habrá de conocerse y sobre todo con ello fundar las peticiones correspondientes, porque no existió alguna detención sobre el hecho delictuoso de manera posterior, porque no hubo ni una persecución, ni un señalamiento de víctima, ni un testigo presencial, ni algún apartado, porque de suyo propio el elemento remitente es quien realiza la conducta y advierte propiamente esa actividad, por lo tanto no es aplicable esa hipótesis. En segundo apartado se establece que efectivamente dentro de los datos correspondientes, si bien no podemos nosotros decidir que no existió un hecho delictuoso o no existió un hecho de resistencia, los cuales advierten materialmente y justificadamente que sí existieron tales porque los mismos elementos emergen a ello. Sin embargo, no podemos nosotros pasar por alto que efectivamente esta detención carece de ilegalidad. El segundo, considerando a tratar y argumento de decisiones, porque como escuchó usted, se hizo un requerimiento al artículo 140 y es clara la misma norma a establecer la obligación que al Ministerio Público le asiste de poder determinarse sobre su libertad cuando no se trate de hechos delictuosos que ameriten prisión preventiva de manera oficiosa. En este caso debemos ser claros en señalar que el artículo 19 de la Constitución Federal y el artículo 167 del Código Nacional establecen que estos mismos delitos a que se ha hecho alusión o hechos delictuosos corresponden a delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, armas o explosivos, delitos graves que se establezcan en una ley de seguridad nacional, delitos contra la libertad de desarrollo personal del desarrollo de la libertad personal y desde luego, en este caso, la salud que corresponde, dentro de los cuales no se advierte encuadrada ninguna de las hipótesis de los hechos delictuosos que emergieron de estos hechos analizados, es decir, ni de las lesiones realizadas, ni siquiera aún de la resistencia que ha sido advertida. Por lo tanto, el Ministerio Público debió realizar precisamente una determinación como una decisión fundada y motivada, de motivo por el cual disponía de su libertad al respecto. Esto es así, ya que el mismo artículo 140 señala que en los casos de detención de flagrancia, cuando se traten de estos delitos que no meritan prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público determine que no solicitará esta medida cautelar que se ha hecho alusión de prisión a que ha sido reiterado, pueda disponer de la libertad del imputado. Es decir, el primer apartado no se solventa porque no es un delito oficioso y el segundo apartado tampoco se solventa porque el Ministerio Público no precisó en su manifestación inicial cuál es la medida cautelar a imponer, no justifica estos parámetros ni tampoco aún el motivo por el cual usted debía estar privada de su libertad, continuando precisamente con ese término distinto al que la ley establece al Ministerio Público de 48 horas con la retención o detención que en su momento advirtió. Por lo tanto, estos parámetros son de forma tal que, a pesar de que existan los presupuestos que por ley se señalan con una detención por parte del elemento remitente, que en este caso con un registro de la detención correspondiente y que se hayan cumplido a cabalidad las 48 horas que el Ministerio Público refiere a la disposición ante el centro preventivo y desde luego los primeros actos con los cuales nosotros tuvimos conocimiento que usted ya estaba internada en el centro preventivo, podemos nosotros acarrear en consecuencia que esto advierte vulneración de derechos fundamentales en su persona, atendiendo a que no se proveyó lo correspondiente en cuanto a su libertad en el marco de la ley que lo obliga al Ministerio Público a actuar en ese entendido. Por lo tanto, serán parámetros correspondientes por los cuales nos llevan a determinar la no calificativa del legal de detención que ha realizado el Ministerio Público en este contexto. Y con ello nosotros podemos proceder entonces a resolver de la siguiente manera y a través de los siguientes resolutivos correspondientes. En primer apartado, siendo las 9:58 del día de la fecha 4 de abril del año 2019, se
advierte que no se reúnen los requisitos que por ley advierte el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la par con el artículo 146, fracción segunda, inciso B, y 307 y 308 del Código Nacional, y por ende no se califica ni se ratifica la detención decretada por parte del Ministerio Público, y por lo tanto a usted habrá de ordenarse la libertad con las reservas de ley que le corresponde.